Este 2024 probablemente sea uno de los peores años para la monarquía inglesa. La familia Windsor ha tenido que enfrentar primero ese cáncer de Carlos III, la desaparición de Kate Middleton y su reconocimiento de nuevo de padecer esa misma enfermedad, y la princesa Anne con este accidente a caballo que todavía la tiene un poco invalidada, y que se habla de problemas de memoria. En cualquier caso, hacía tiempo que no cogíamos un poco con toda esta reaparición de Kate Middleton lo que se cocía en la prensa británica, y es curioso porque nos encontramos con una serie de informes de la prensa internacional en los que los tabloides de Reino Unido no han hecho hincapié. Según estos informes, dicen que Kate Middleton, a pesar de que oficialmente y mediante las informaciones de la Royal Rota se nos ha repetido que no va a aparecer en todo caso hasta otoño porque ahora se toma unas vacaciones, lo cierto es que la prensa internacional es bastante escéptica con todo esto. Se habla de un retiro de la vida pública indefinido, y algo que ha creado bastante confusión y especulación. Se habla de lo de siempre, que su ausencia podría estar relacionada con problemas maritales o un posible acuerdo de divorcio con el príncipe William, y que incluso esta desaparición de Kate podría estar vinculada a luchas personales, o según las informaciones que vienen de Reino Unido, la necesidad de unas vacaciones. La narrativa en todo caso parece poco clara e inconsistente, y la prensa británica curiosamente no está cubriendo absolutamente nada de esto, no lo está llevando a fondo, simplemente una serie de reseñas, cuando hemos visto que precisamente durante todo este primer semestre de 2024 han estado justificando e incluso publicando informaciones que luego se han tornado falsas, intentando, como digo, justificar esa ausencia de Kate Middleton, ¿no? En todo caso, pues esta repentina desaparición podría indicar problemas subyacentes, potencialmente relacionados con su matrimonio, o la ocultación de algo que hoy está causando indignación en el Reino Unido. Y tiene que ver con el nada desdeñable patrimonio del príncipe William. Se dice... se ha reportado, y es información oficial, el príncipe William ha recibido unos 30 millones de libras, una absoluta barbaridad, del ducado de Cornualles en su primer año completo, precisamente como duque de Cornualles. Esta suma, que forma parte de un superávit distribuible de 23,6 millones de libras para el año financiero 2003-2024, cubre los gastos oficiales, caritativos y privados del príncipe William, Kate Middleton y sus 3 hijos. Estos ingresos sustanciales del príncipe William han causado, como no podía ser de otra manera, indignación pública, especialmente un poco al coincidir con la noticia de que la monarquía recibirá adicionalmente 45 millones de libras debido a los aumentos en las ganancias del Crown Estate, que reportó beneficios de 1.100 millones de libras, es decir, la monarquía hecha negocio. No deja de resultar curioso todo esto, de hecho ahora están trascendiendo en redes sociales. En un país eminentemente monárquico como el Reino Unido, digamos que proclamas en cierto sentido republicana. Si no estamos hablando de 4 personas que hacen ruido, sino que realmente, dice que esta familia está recibiendo cantidades exorbitantes de dinero, mientras que el país, que ha cambiado recientemente de gobierno, está atravesando problemas en la educación, en la salud, en el bienestar social, que están en estos momentos subfinanciados. Es decir, nos encontramos con trabajadores de la administración pública como maestros, médicos, enfermeras, enfrentándose a dificultades financieras. En las redes sociales se está criticando esto, se expresa una serie de frustración y confusión sobre el continuo apoyo público a la monarquía por parte de los medios, destacando un poco esa disparidad entre la riqueza y los privilegios de la familia real.
y las dificultades financieras que enfrentan los ciudadanos comunes. Al final yo creo que se quiere de alguna manera humanizar y decir no pasa nada porque sean ricos, y creo que no pasa nada. El problema es, de dónde tantísimo dinero cuando realmente el país, Reino Unido en este caso, pues estaría atravesando una crisis importante. Aquí está un poco el meollo de la cuestión. En redes sociales se están haciendo llamamientos a la abolición de la monarquía, equiparando la situación actual a un robo a plena luz del día. Y al final es verdad que existen serias desigualdades, pero bueno, yo creo que también está un poco en la idiosincrasia del propio país, que siempre ha vendido pues esa imagen de la monarquía. Yo leía incluso en el libro de Harry, que aquí ya sabéis que yo lo defiendo bastante, que la monarquía inglesa generaba mucho dinero al propio país por el turismo que llegaba. Luego una persona me envió unos datos y es verdad que sí, la monarquía, digamos, en ese país genera un poco, recibe un poco lo que genera. Pero ya está, luego existen esta especie de negocio que lleva la firma, es decir, un poco la empresa de la Casa Real Británica, que es ahí un poco donde están todas las cosas. Es decir, el príncipe William no está recibiendo, digamos, un dinero por un trabajo, sino simplemente por ser el duque de Cornualles. Y como él, de ahí para abajo, pues otra gente igual. Evidentemente no esas mismas cantidades, pero bueno, el caso es que esto está siendo un escándalo en Reino Unido, la prensa británica no lo está tocando a fondo, yo creo que también es un poco... hay muchos medios que beben un poco de las informaciones que salen un poco de la familia real británica en este sentido. En cualquier caso, tenemos esta parte y luego otra noticia que ha sorprendido que también tiene que ver con finanzas, respecto al príncipe Harry, y de nuevo vemos aquí una extraña comparación con William. Os cuento, el príncipe Harry va a cumplir 40 años, está a punto de recibir un significativo regalo por parte de su bisabuela, la reina Isabel, la reina madre. Esto es como una cosa que se les da cuando cumplen 40 años, ¿no? Y son 9 millones de libras. No es tanto como lo que va a recibir William, pero sí es más de lo que recibió William en su momento. Esto es simplemente herencia, ¿no? Se habla, por supuesto, en este sentido, si se le está dando cobertura en la prensa británica, que fíjate que la herencia que él la va a utilizar para los juicios que tiene con varios medios de comunicación por los escándalos de espionaje telefónico, en fin. En cualquier caso, ya digo que ahora mismo puede haber escándalos de gran calado y justamente salen en verano cuando la gente va a estar de alguna manera menos informada porque se encuentra en sus vacaciones. Y no es el único problema. Hemos hablado de desaparición de Kate Middleton, hemos hablado de este escándalo financiero que involucra al príncipe William y la herencia de Harry. Y ojito porque se le ha advertido a la familia real sobre la posible participación de algunos de sus miembros y allegados en programas de telerrealidad, es decir, en reality shows. Como vimos al tío de Kate Middleton en el Big Brother, en el Gran Hermano británico, ¿no? Hay preocupaciones de que tales apariciones podrían socavar un poco los valores reales y parecer fuera de sintonía con las luchas del público, igualmente en tiempos de dificultades económicas. Así está ahora mismo un poco la situación. Tenemos a una prensa británica que desde aquí, con todo este asunto de Kate Middleton, creo que han quedado bastante retratados, o por lo menos esa ha sido un poco la impresión que a mí me ha dado. Estos medios han intentado dar una representación mediática de la realeza, a menudo buscando humanizarlos de manera inmerecida, instando en cambio un poco a más enfoque, más apoyo en las luchas de la clase trabajadora y abogando por la empatía tal y como hacen otras monarquías. Sí, puede haber otras monarquías más ostentosas en este sentido,
pero curiosamente el espejo en el que se miran el resto de las monarquías europeas es la familia real inglesa, y ahora, bueno, pues en tiempos de redes sociales parece que están saliendo informaciones que, aunque la prensa británica se empeñe en desmentir, desde luego son, en mi opinión, bastante escandalosas. Aquí, por ejemplo, en España tenemos el informe de transparencia. Hay cosas que no se dicen, que yo entiendo que no se digan por seguridad, pero las cuentas claritas, ¿eh? Y desde luego estas cantidades tan grandísimas, vamos, creo que no se llevan aquí la familia real española ni un 10%. No es que yo quiera tirar un poco para mi país, pero es que realmente es así. Esa me parece que ha sido una de las piedras Rosetta que impuso Felipe VI nada más empezar su reinado, y uno de los que me parece a mí grandes aciertos en todo esto. Ahora, pues con esto, ¿tiene derecho, por ejemplo, el príncipe William a enfadarse? ¿Tiene derecho a hacer ostentación de todo esto? Bueno, pues en ese caso yo os lo dejo a vuestra opinión, pero evidentemente muy bonito no queda, ¿eh? Y bueno, ya digo que las informaciones, estas en concreto, son oficiales, las que hablan de este dinero que va a recibir del Ducado de Cornualles y de la herencia por los 40 años de un fondo fiduciario que va a recibir Harry. Así están las cosas ahora mismo. Kate Middleton desaparecida, volverá, no volverá. Parece que su última aparición en Wimbledon calmó un poquito las aguas, pero aún así la cosa está bastante difícil, ¿no? Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.